제가 하는 말 잘 들으세요. 이거 그냥 게임이 아닙니다. 게임을 하다 걸리면 죽습니다. 누구십니까? 꼬마입니다. 잠시 후 게임을 시작하겠습니다. «21 entradas, 7 niveles». He reunido un iceberg de las teorías más impactantes y perturbadoras que existen sobre el juego del calamar. Comenzaremos con algunas de las especulaciones más comunes, pero cuanto más nos adentremos en el iceberg, más inquietante y oscuro se volverá todo. Empecemos por la punta del iceberg. Advertencia. Nivel 1. El padre de Thanos fue un ganador anterior. En el tercer episodio de la segunda temporada, cuando Gi-hun empieza a advertir a los jugadores sobre las consecuencias mortales de la escena luz roja, luz verde, otro concursante lo descarta por estar borracho. Es entonces cuando Thanos, el rapero psicópata favorito de todos, responde: 우리 꼰대가 딱 저래. 술 처먹고 들어오면 현관문 열리자마자 헛소리래. 대가리 속에 도청 장치가 있대. Esa línea única llevó a muchos a creer que el padre de Thanos era un ganador o sobreviviente anterior del juego del calamar. Después de todo, en el primer episodio de la segunda temporada, Gi-hun usó un cúter para cortarse la oreja y extraerse un dispositivo de rastreo que le habían implantado durante su participación en los juegos. Los organizadores habían estado monitoreando cada uno de sus movimientos durante un año entero tras su victoria, observándolo a través de un chip de vigilancia oculto. Thanos menciona casualmente los desvaríos de su padre borracho sobre tener algo en la cabeza, justo en el mismo lugar donde los ganadores reciben sus implantes rastreadores. ¿Y qué sucede si el padre de Thanos pasó por la misma horrible experiencia, sobrevivió a los juegos y ha estado viviendo con las secuelas psicológicas desde entonces? Bueno, para empezar, demuestra claramente que ganar no significa libertad. Gi-hun pensó que la victoria pondría fin a su pesadilla, pero los organizadores de los juegos implantan microchips a sus concursantes para mantener la vigilancia mucho después de que termina la competición. El dispositivo de rastreo demuestra que los juegos nunca liberan del todo a los participantes. El padre de Thanos habría vivido con este conocimiento durante años, sabiendo que lo vigilaban, sabiendo que los juegos continuaban, sabiendo que otras personas morían mientras él permanecía impotente para detenerlo. Sus delirios de borracho sobre bichos en su cabeza no eran solo delirios paranoicos, sino los intentos desesperados de un superviviente traumatizado por explicarle una realidad imposible a su hijo. Y Thanos nunca entendió realmente lo que quería decir su padre, incluso cuando se encontró enfrentando los mismos horrores. El gran sacrificio del jugador 7. Park Jong-sik entra a los juegos con una deuda de 100 millones de wones, aproximadamente $68,000, y acreedores que lo amenazan con la sustracción de órganos si no paga. La adicción al juego que destruyó sus finanzas refleja la propia adicción compulsiva de Gi-hun a las apuestas, pero la historia del jugador 7 da un giro retorcido cuando su madre, la jugadora 149, aparece en la misma competición mortal. La revelación de que tanto madre como hijo están atrapados en los juegos crea una trampa psicológica inmediata que no existía para Gi-hun en la primera temporada. Mientras que Gi-hun al menos podía convencerse de que jugaba para conseguir dinero para las facturas médicas de su madre, el jugador 7 se enfrenta a la horrible realidad de que su madre está arriesgando su vida por sus fracasos. Incluso el propio actor Jang Dong-geon describió cómo el creador le advirtió que el jugador 7 realmente es un tipo malo, que solo parece simpático porque la presencia de su madre enmascara su verdadera naturaleza. Esta teoría básicamente invierte la tragedia de Gi-hun. Gi-hun eventualmente regresó a casa y encontró a su madre muerta en el suelo tras haber fallecido sola por diabetes mientras él estaba atrapado en los juegos. La culpa por abandonarla durante días sin tratamiento se convirtió en una de sus heridas más profundas, algo que aún no logra superar por completo en la segunda temporada. El jugador 7 ahora tiene lo que Gi-hun nunca tuvo, la oportunidad de estar presente cuando su madre más lo necesitaba. Pero esta oportunidad le cuesta obligar a una anciana a una situación de vida o muerte, todo porque él no pudo dejar de jugar. Esta teoría sugiere que el jugador 7 eventualmente se redimirá autoeliminándose para salvar a su madre. Pero nos falta el elemento verdaderamente perturbador. Su redención requiere quitarse la vida frente a quien lo trajo al mundo. La mujer que lo crió tendría que presenciar a su hijo eligiendo la muerte. La violencia física de los juegos parecería casi misericordiosa en comparación. Los juegos han creado un escenario donde el amor de una madre inevitablemente conducirá a la devastación, de una forma u otra.
Su madre participó en la competición para ayudar a su hijo, y ahora su única salvación pasa por obligarla a verlo pagar el precio máximo por sus errores. El jugador 125 es un VIP disfrazado. Para muchos, algo no cuadra con el jugador 125. Park Min-soo entra al juego del calamar como la víctima arquetípica, tímido e indefenso, pero los fans han notado algunos detalles que no encajan con la narrativa del joven asustado. La teoría sugiere que Min-soo no es solo otro concursante desesperado, sino uno de los VIP adinerados que financian estos juegos mortales, infiltrándose como jugador para experimentar la emoción en primera persona, al igual que el jugador 001. Todo esto surgió cuando la gente notó algo interesante en los créditos. Lee David interpreta a Min-soo en la segunda temporada, mientras que el VIP 3, el hombre tras la máscara dorada de ciervo en la primera, fue interpretado por David S. Lee. Personajes diferentes, nombres casi idénticos, escritos en formatos diferentes según las convenciones de nombres occidentales o coreanas. Algunos los descartan como una coincidencia, pero otros lo ven como algo más calculado. El VIP de la máscara de ciervo nunca reveló su rostro, lo que hace perfectamente posible que la misma persona reaparezca en un papel diferente. Pero esta teoría replantea por completo el comportamiento de Min-soo a lo largo de la segunda temporada. Su excesiva timidez empieza a parecer una actuación. Nunca explica por qué compite por el premio a diferencia de otros concursantes que comparten su desesperación económica. Durante la violencia en el dormitorio lanza una sola botella de vidrio a un atacante antes de retirarse. La acción justa para mantener su tapadera sin ponerse en peligro. Los VIP de la primera temporada establecieron un patrón: tratar las vidas humanas como entretenimiento, haciendo apuestas mientras bebían cócteles mientras la gente moría bajo sus pies. Y algunos, como Il-nam, comentaron que querían vivir los juegos en persona, buscando la adrenalina definitiva. 관중석에 앉아서는 절대로 느낄 수 없는 그 기분을 말이야. Si Min-soo es realmente el VIP 3, ya no se limita a ver morir a la gente. Vive entre ellos, estudiando su miedo de cerca mientras mantiene un disfraz perfecto de vulnerabilidad. En ese caso, el terror desmesurado de Min-soo se vuelve calculado. Su incapacidad para proteger a los demás se convierte en inacción selectiva. Su supervivencia a través de múltiples juegos mortales deja de parecer suerte y empieza a parecerse a un conocimiento interno. Esta víctima podría ser, en realidad, uno de los principales culpables de los juegos. El jugador 149 es el cerebro. Mientras los demás concursantes llegan ahogados en deudas, la jugadora 149 Yeon-ja entra al complejo del juego del calamar con una motivación completamente distinta. Una teoría sugiere que esta frágil madre no es solo otra jugadora desesperada, sino la verdadera mente maestra que mueve los hilos detrás de toda la operación. Los guardias registran al desnudo a todos los que entran a los juegos e incluso encuentran el rastreador dental oculto de Ji-hoon, aunque con información privilegiada. Sin embargo, de alguna manera, la jugadora 149 introduce un cuchillo oculto en su horquilla tradicional coreana. Sabemos por la primera temporada que revisan prácticamente todo el exterior del cuerpo, sustrayendo objetos personales. Así que, ¿cómo pudieron pasar por alto por completo a una anciana que portaba un cuchillo? O los guardias cometieron un descuido imposible, o alguien con autoridad les dijo que hicieran la vista gorda. Fíjate cómo se comporta en los juegos. No les pide a los guardias ir al baño, se los exige. Y los guardias, conocidos por su estricto apego a las reglas, incluso acceden a sus peticiones de ir al baño sin supervisión. Es como si estuviera dando instrucciones a los empleados, no suplicando por su vida. The only reason I'm here is to help my son with his debts. Is it too much to ask to pee when I need to? What did I do in my past life to deserve this? Durante el juego Mingle, cuando su hijo es llevado a otra habitación, parece dispuesta a aceptar su eliminación. Pero entonces, el jugador 1, quien sabemos que es el líder disfrazado, interviene personalmente para salvarle la vida. Obviamente sabemos que no tiene ninguna razón lógica para ayudar a una anciana cualquiera, salvo quizás engañar a Ji-hoon. Aún así se asegura específicamente que la jugadora 149 sobreviva cuando está más vulnerable. Algunos fanáticos han llegado a creer que Yeon-ja podría ser la esposa de Il-nam, el jugador 1 original que creó los juegos,
como si las similitudes de edad y los patrones de comportamiento entre ellos apuntaran a una operación marido-mujer que abarca décadas. De ser cierto, esto significa que lleva años organizando eventos de eliminación masiva, manteniendo la fachada perfecta de una abuela inofensiva. Su hijo estaría jugando a un juego diseñado por su propia madre, con ella sentada en la misma habitación viendo cómo eliminan a la gente a su alrededor, y posiblemente a él también. El banco insinúa una oferta para convertirse en VIP. Al final de la primera temporada, Ji-hoon entra en un banco a revisar su cuenta tras ganar el premio del juego del calamar, 45.6 mil millones de wones. 우승 축하합니다. 대단한 경기였습니다. 뭐였지? El empleado le dice su dinero está ahora en una cuenta de ahorros normal, pero con esa cuenta casi no obtiene intereses. Nuestro banco ofrece un servicio de consulta VIP para VIPs como usted. En primer lugar, la repetición de VIP no es accidental ni inusual. En Corea, los bancos usan este término con cierta ligereza para referirse a los clientes adinerados, pero en el contexto del juego del calamar sabemos que adquiere un significado diferente. Los VIP de los juegos no son solo gente adinerada, son quienes financian todo y ven morir a la gente para entretenerse. El programa establece que estos VIP se involucraron originalmente porque eran personas aburridas que no sabían qué hacer con tanto dinero. Oh Il-nan sugiere los juegos como una forma de divertirse e invertir dinero. Las vidas humanas son fichas de juego para estos VIP. Ahora, si el banco está conectado con la organización del juego, podrían estar buscando a esos nuevos VIP potenciales entre sus clientes más ricos y desconectados. Ji-hoon encaja a la perfección con el perfil. Ganó una suma enorme, pero no la ha tocado en un año, lo que demuestra precisamente el desapego al dinero que caracteriza a los VIPs existentes. El banco podría darse cuenta de que no sabe qué hacer con él. Por supuesto, el proceso de reclutamiento para algo así no sería obvio. Los bancos ya cuentan con sistemas para identificar a clientes ultra ricos que podrían estar interesados en oportunidades exclusivas y de alto riesgo. Por lo tanto, un servicio de consulta VIP podría fácilmente ser el código para algo mucho más oscuro que asesoramiento de inversiones. La mención casual del empleado del banco, tanto del dinero inactivo como de los servicios VIP, sería una prueba para ver cómo responde Ji-hoon a la sugerencia de que su riqueza podría destinarse a usos más interesantes. Aún más interesante, la escena del banco ocurre justo antes del encuentro de Ji-hoon con Oh Il-nan. El momento sugiere que el contacto bancario podría haber sido el primer paso de un proceso de reclutamiento que Il-nan posteriormente completa personalmente. Los juegos podrían buscar convertir a sus ganadores en la próxima generación de espectadores adinerados que financian futuras rondas de sufrimiento humano. Nivel 2. Oh Il-nan está vivo y supervisa los juegos. En el final de la primera temporada, Oh Il-nan, el supuesto cerebro detrás del juego del calamar, pareció morir en paz en su cama de hospital tras hacer una última apuesta con Ji-hoon. 왜 살려줬냐고 물었지. 재밌었거든. 자네랑 같이 노는 게 자네 덕에. Pero un usuario de Reddit perspicaz detectó algo que lo cambia todo en esa escena en el lecho de muerte. Cuando el monitor cardíaco de Il-nan se detiene en esos últimos momentos, la pantalla muestra dos mensajes críticos: sensor de SPO2 desconectado y cable de SG desconectado. En equipos médicos, estas alertas específicas indican que los sensores de monitorización se han desconectado deliberadamente del paciente. El sensor de SPO2 mide los niveles de oxígeno en la sangre, mientras que los cables de SG registran el ritmo cardíaco. Cuando ambos sistemas muestran el estado desconectado o cable desconectado, significa que el equipo ya no está monitoreando a una persona viva, no porque esté muerta, sino porque el equipo no está conectado a ella. Il-nan podría haber desconectado los sensores él mismo mientras Ji-hoon estaba distraído, mirando por la ventana al hombre sin hogar en la calle. La línea plana en ese caso no mostraba su muerte, sino la ausencia de monitoreo. Esta tampoco sería la primera muerte simulada de Il-nan. Ya engañó a todos durante el juego de las canicas, convenciéndonos de que se ha ido, solo para revelar después que había orquestado su propia eliminación en los juegos. Si pudo fingir su muerte una vez con esa clase de ingenio, ¿por qué no dos? En este caso, la segunda muerte fingida de Il-nan tiene un propósito diferente. Al convencer a Ji-hoon de su fallecimiento, se libra de toda sospecha y mantiene el control de los juegos.
Incluso espera hasta después de su última apuesta sobre la naturaleza humana, asegurándose de que Ji-hoon se vaya creyendo la filosofía del anciano sobre el egoísmo humano. 나네 돈이 하나도 없는 사람과 돈이 너무 많은 사람의 공통점이 뭔 줄 아나? 사는 게 재미가 없다는 거야. 정말 아직도 사람을 믿나? En lugar de buscar redención o un cierre antes de su muerte real, se está posicionando para seguir viendo cómo se desarrolla su creación sin que nadie lo sepa. Los juegos representan la obra de su vida, su máximo entretenimiento, y esta teoría sugiere que está demasiado comprometido como para simplemente morir y dejárselo a otros. 자네가 손님들을 맡아주게. 왜 그러시는지 여쭤봐도 되겠습니까? 보는 것이 하는 것보다 더 재미있을 수가 없지. Las lecturas médicas falsas buscaban mantener la ilusión de mortalidad mientras preservaban su capacidad de influir en juegos futuros. La supuesta muerte de Il-nan lo libera de sospechas, dejándolo libre para operar en las sombras sin ninguna responsabilidad directa. En otras palabras, sigue manipulando las acciones futuras de Ji-hoon, incluso cuando ya no está. Los VIP son antiguos ganadores. Uno de los mayores misterios del juego del calamar aún sin resolver es quiénes son exactamente los VIP. Sabemos que son ricos y que financian los juegos, pero ¿quiénes son realmente? Bueno, según una teoría, estos VIP no son solo élites adineradas, sino antiguos ganadores del juego del calamar. Los juegos convierten a las víctimas en victimarios, observando y apostando por los nuevos concursantes que se enfrentan a los mismos desafíos mortales que ellos antaño sobrevivieron. Who are you getting at this time? 96. What's your reason? Well, if I can't do 69, I'll try 96. Después de todo, los VIP demuestran una comprensión sorprendentemente precisa de las mecánicas de los juegos. Anticipan las reacciones de los jugadores y comprenden matices estratégicas que personas ajenas al juego, como nosotros, desconocerían por completo. Parecen tener un profundo conocimiento de los puntos de quiebre psicológicos y la dinámica del juego, lo que sugiere una experiencia directa. They always take the middle numbers first. Animal instinct. When faced with danger, seek refuge in the herd. Un ejemplo es que al observar a los concursantes sortear los escalones de cristal predicen lo que viene. Saben exactamente cuándo alguien dudará, cuándo el miedo superará la lógica. Pueden adivinarlo, por supuesto, pero ellos parecen saberlo. Down to two positions, first and last. Start and the finish. Two places you really don't want to be. Going first in a life or death contest. Very scary. Quizás lo más revelador sea su completa insensibilidad a la violencia que se despliega ante ellos. Observan morir a los concursantes con una diversión extrañamente distante, haciendo apuestas mientras saborean sus cócteles presumiblemente caros. Han sido desensibilizados. Después de todo, ¿no es esa la idea central del programa? Tras cobrar el premio, los ganadores descubren que la riqueza no satisface. Se vacían buscando emociones cada vez más extremas hasta que no les queda más remedio que volver a los juegos, esta vez como espectadores. Y con docenas de ganadores a lo largo de la historia de los juegos, existe una reserva considerable de posibles VIP. El líder es la prueba viviente de cómo se puede reclutar a los ganadores para la jerarquía de la organización. Él es el precedente. Quizás esa sea la clave de todo esto. Los ganadores que demuestren una particular aptitud para la frialdad como nuestro líder podrían recibir invitaciones para observar partidas posteriores. Quienes se dediquen a este nuevo entretenimiento eventualmente se pondrán las máscaras doradas o alcanzarán el título supremo. El ciclo continúa, pase lo que pase. El líder es el hijo de Il-nam. Cuando In-ho regala su leche en la segunda temporada, afirmando que no bebe leche normal, los espectadores lo relacionaron de inmediato con el comentario de Il-nam en la primera temporada sobre que su hijo era igual que Ji-hoon, quien tampoco toleraba la leche normal. 우리 아들이 꼭 자네 같았거든. Por supuesto, hay un mundo entero de personas intolerantes a la lactosa sin ningún tipo de parentesco, pero los fanáticos rápidamente comenzaron a comprender qué significaba esto. Después de todo, la estructura familiar de In-ho ya presenta lagunas cruciales. Jun-ho se refiere a In-ho como su medio hermano en lugar de su hermano biológico, revelando que In-ho fue prácticamente adoptado en la familia. Comparten madre, pero no padre.
Ese pequeño detalle permaneció oculto hasta que los fans notaron el nombre falso de In-ho, Oh Jong-il. El apellido Oh no es casualidad, es el mismo apellido de Oh Il-nam, nuestro viejo amigo genio de la primera temporada. En Corea, donde aproximadamente la mitad de la población comparte solo 3 apellidos, elegir Oh específicamente plantea dudas sobre si In-ho sabía algo sobre sus orígenes. Ambos hombres reclamaron el número 001 al entrar en los juegos. Il-nam lo tomó en la primera temporada como el creador del juego, jugando entre sus víctimas. In-ho lo heredó en la segunda temporada para su pequeña misión encubierta, pero el número tiene mucho más peso que la simple sucesión. El jugador 1 representa el comienzo, el original, la posición del creador. Cuando In-ho adoptó este número, es posible que estuviera reclamando el legado de su padre. In-ho ganó los juegos en 2015, desesperado por salvar a su esposa moribunda de una insuficiencia hepática. Participó como un policía destrozado, despedido por supuestamente aceptar sobornos para pagar tratamiento médico. Así que, según la teoría, In-ho probablemente solo supo de su ascendencia tras ganar, cuando Il-nam reveló la verdad sobre su conexión. Así, la historia se centra en un hombre que destroza su vida intentando salvar a su familia, quien gana una competición a muerte, solo para descubrir que el creador del juego es el padre que lo abandonó. Si In-ho descubrió que Il-nam era su padre después de ganar, significa que los juegos que lo traumatizaron también se convirtieron en su salvación. Su esposa murió, pero la creación de Il-nam le dio un propósito cuando todo lo demás falló. Tenía un propósito, lo que significaría que la lealtad del líder es más que profesional. Está protegiendo la visión de su padre mientras orquesta el mismo trauma que una vez casi lo destruyó sobre otros. La teoría sugiere que In-ho se sintió en deuda con Il-nam por la brutalidad de los juegos. Claro que lo destrozó, pero también le dio sentido cuando su carrera policial, su matrimonio y su esperanza de ser padre se derrumbaron. In-ho no puede rechazar los juegos sin al mismo tiempo rechazar el único vínculo familiar que le queda. Los necesita. El jugador 100 también es un VIP. En la temporada 2, el jugador 100 destaca desde el momento en que entra a la arena y no solo por su edad. Bueno, es en parte por su edad. In Yondae simplemente se comporta de forma diferente a las demás almas desesperadas que lo rodean. Mientras la mayoría de los concursantes se encogen de miedo durante la carnicería del primer juego, él mantiene una extraña calma casi ajena al horror. En realidad no está desesperado, lo cual es extraño considerando la enorme cantidad de deuda que tiene. El jugador 100 debe 10.000 millones de wones, un equivalente a unos 7,3 millones de dólares estadounidenses, una cantidad que eclipsa la deuda de todos los demás concursantes. Y no duden en compartir esa cifra, casi presumiendo ante sus compañeros. Según dice, no le prestan esa cantidad a cualquiera. A la mayoría le daría vergüenza, a él no. Sus tácticas de manipulación comienzan inmediatamente después del primer juego. Mientras otros votan por irse aterrorizados, el jugador 100 recorre la sala recordándoles a todos los jugadores traumatizados el dinero que podrían ganar. Sabe exactamente qué botones presionar, qué miedos amplificar, qué sueños levantar, porque bien podría ser un VIP. Piensen en esto, el jugador 100 desea activamente que otros concursantes mueran durante las partidas para que el premio aumente más rápido. Ni siquiera lo oculta. Cuando los jugadores son eliminados, calcula el nuevo premio total en voz alta, a veces incluso antes de que se retiren los cuerpos. Incluso cuando los cuerpos se acumulan a su alrededor, está más que entusiasmado por seguir adelante. Durante el pentatlón de 6 piernas, desestima las preocupaciones sobre retirarse con el premio actual, preguntando ¿qué podemos hacer con tan solo 70 millones de wones? Es un hombre acostumbrado a manejar enormes sumas, alguien que considera los millones como dinero de cambio. Si es un VIP que perdió apuestas masivas en juegos anteriores y ahora está endeudado, su participación actual tiene mucho sentido. Conocería los patrones de los juegos, comprendería los desafíos que se avecinan y, lo más importante, se creería inmune al peligro real gracias a su estatus. Su deuda podría no provenir de fracasos empresariales ni ludopatía, sino de apostar contra concursantes como los que ahora manipula. Perdió tan mal que tiene que recuperar el dinero compitiendo.
El jugador 100 se comporta como alguien que ya ha visto estos juegos y que comprende la psicología de la gente desesperada porque los ha estudiado. Sabe exactamente cuándo presionar, cuándo retirarse y cuándo dejar que otros lo convenzan. Porque resulta que es una de las muchas personas que aman estos juegos. La muerte de Il-nan fue autoinfligida. La escena final entre Il-nan y Ji-hoon se desarrolla en una habitación de hospital estéril en lo alto de Seúl, pero algo no encaja desde la llegada de Ji-hoon. Il-nan pide agua de inmediato y la cámara se detiene en eso de una forma muy extraña, como nunca antes en la serie. El vaso aparece en primeros planos atrayendo la atención. Lo que hace que esta agua sea tan significativa no es el agua en sí, sino cómo Il-nan interactúa con ella. Bebe del vaso repetidamente durante la conversación, pero nunca le ofrece nada a Ji-hoon. Algo muy extraño considerando que Il-nan siempre había sido generoso con pequeños gestos durante los juegos. Ahora, ante sus supuestos últimos momentos, esta cortesía básica desaparece por completo. El momento se vuelve aún más inquietante al considerar la precisión con la que Il-nan parece conocer el tiempo que le queda. Menciona la medianoche como fecha límite para su apuesta sobre el hombre sin hogar de abajo. 자정까지 저 사람이 그대로 있으면 내가. Pero hay algo casi ensayado en todo esto. Incluso el reloj de la habitación recibe múltiples ángulos de cámara, como si estuviera contando regresivamente hacia algo predeterminado en lugar de algo natural. Il-nan no puede estar adivinando su muerte, la está programando. Una teoría sobre todo esto sugiere que el agua contenía una dosis de veneno cuidadosamente medida, programada para hacer efecto exactamente a la medianoche. Eso explicaría sin duda el enfoque cinematográfico en el vaso, la repetición de la bebida y la negativa a compartir. Il-nan ya había demostrado su impresionante habilidad para el engaño elaborado durante el juego de las canicas, donde fingió su eliminación de forma tan convincente que nadie, ni siquiera nosotros, lo cuestionó. Crear una última ilusión encajaría con su patrón de controlar cada aspecto del juego, incluso su salida. 그러니 내가 또 잤네. Si Il-nan se envenenó, significa que orquestó este encuentro final como una última manipulación de Gi-hoon. Así que toda esta apuesta sobre la bondad humana se convierte en una cruel trampa, diseñada para reivindicar la visión nihilista del mundo de Il-nan o para dejar a Gi-hoon con falsas esperanzas mientras el anciano muere. Cualquiera de los dos resultados favorece los propósitos de Il-nan. Se mete en la cabeza de Gi-hoon. La cama de hospital, el edificio abandonado, la persona sin hogar que se encuentra abajo. Todo parece demasiado conveniente para ser una coincidencia. Il-nan había pasado décadas creando juegos elaborados para su entretenimiento, torturando y manipulando a la gente, y este último encuentro lleva todas las marcas de su cuidadosa planificación, si es que lo creen. Y algo que no mencionan en el programa es que la mejor manera de vencer a los guardias rosas y ganar el juego del calamar es suscribirse al canal. Bienvenido al siguiente nivel. Nivel 3. La policía surcoreana es cómplice. Y si la policía surcoreana no solo fuera incompetente para encontrar a todos estos desaparecidos, y si estuvieran contribuyendo activamente a encubrirlo, algunos fans han encontrado pruebas bastante convincentes para crear una imagen inquietante de corrupción institucional que haría que los propios juegos parecieran casi pintorescos en comparación. En más de 32 partidas a lo largo de 3 décadas, más de 13,000 personas han desaparecido sin dejar rastro. Eso supone unas 450 desapariciones al año, todas en barrios similares y con deudas abrumadoras. Sin embargo, por alguna razón este patrón nunca desencadenó una sola investigación, ni una sola hasta que Jun-ho entró en escena. Esto simplemente no es lógico y para algunos este nivel de ceguera sistemática solo puede explicarse por una interferencia deliberada desde dentro de la propia fuerza policial. Cuando Gi-hoon llega a la comisaría en la primera temporada, desesperado y considerado un borracho que inventa historias, algo extraño ocurre durante la escena de la llamada. El agente llama al número de la tarjeta de visita y contesta una mujer. No es el mensaje automático que Gi-hoon escuchó cuando intentó llamar momentos después. 혹시 게임 같은 거 할 수 있습니까? 넌 뭐 하는 분이신데 아침부터 전화로 개소리세요? La teoría es que el agente marcó mal el número deliberadamente, creando la apariencia de una investigación y asegurando que no hubiera contacto real con los organizadores del juego.
La mujer que contestó parecía totalmente confundida y algo ofendida, justo lo que se esperaría de alguien que recibe una llamada mal dirigida sobre juegos mortales. El detective Jung-ho se infiltra en la isla, reúne pruebas fotográficas y afirma haber enviado todo a sus superiores. Pero en lugar de pánico o preocupación, el líder mantiene una compostura extraña. Para muchos esto confirma que sabe que el jefe de policía ocultará cualquier evidencia que pueda surgir. Ese nivel de confianza sugiere algo más que riqueza e influencia. Es una colaboración activa. Cuando regresa a tierra firme con una herida de bala y con historias de esta eliminación masiva, su propio departamento lo trata como un oficial rebelde que se descontroló por completo. Las fotos y los videos que arriesgó su vida para obtener misteriosamente nunca llegaron a nadie. Sus colegas desestiman sus historias por completo, centrándose en sancionarlo por tomar medidas no autorizadas. 야, 나는 네 말 믿고 싶어. 아니, 믿어. 근데 네가 보냈다는 사진 파일은 하나도 안 왔고 증거가 너무 없어. 증거가. 거기다가 너 이 새끼 총기까지 무단 반출해서 단독으로 움직이다가. Es algo evidente incluso para el usurero señor Kim, quien se da cuenta de algo que la policía afirma ignorar. Todos los que le deben dinero desaparecen como un reloj. Varias personas han acudido a la policía con historias idénticas sobre juegos mortales, pero cada denuncia es archivada y se olvida. Jung-ho no es el primer agente en investigar estas desapariciones, pero por alguna razón es el único que ha llegado hasta la isla. Gi-hun se convertirá en el líder. La trayectoria de In-ho, de oficial a policía a supervisor de juegos, sigue un patrón predecible: corrupción, desesperación, participación, victoria y finalmente la transformación en el mismo sistema contra el que una vez luchó. Es comprensible cómo sucedió, ¿verdad? Ahora vean cuán similar es el arco de Gi-hun en la segunda temporada a esta trayectoria. Podría ser inevitable que se convierta en el próximo líder. In-ho empezó como alguien que debía proteger a la gente. Era un policía que aceptaba soborno solo porque su esposa necesitaba un tratamiento médico costoso. 저 와이프가 많이 아픕니다. 이식할 가능 안 구해지고 와이프 상태 나빠지고 사정을 알고 도와주고 싶다고 돈을 좀 빌렸는데 결국 다니던 직장에서 쫓겨났습니다. 저한테는 게임이 마지막 희망이었습니다. Cuando esa corrupción le costó el trabajo, la desesperación lo impulsó a entrar en los juegos como jugador 132 en 2015. Ganó, desapareció de su antigua vida y emergió como el líder que ahora orquesta la misma pesadilla que lo destruyó. Gi-hun está recorriendo este mismo camino paso a paso. Si bien la primera temporada lo mostró como una buena persona en esencia, la segunda muestra a Gi-hun tomando decisiones cada vez más calculadas que priorizan su misión sobre sus vidas. Cuando sabe que se avecina una emboscada durante la pelea en el dormitorio, decide deliberadamente no avisar a la mayoría de los demás jugadores. Necesita que se desate el caos, que mueran otras personas para poder usarlo como tapadera para su intento de rebelión. Ese no es el mismo hombre de la primera temporada que se negaba a dejar morir a nadie innecesariamente. Es de alguien dispuesto a sacrificar a otros por lo que él llama el bien común. 하지만 우리가 싸움에 끼어들었다가 우리 중에 몇 명이 죽거나 다치기라도 하면 계획이 다 풀어질 겁니다. 내일을 위해서 작은 희생은 감수하자는 건가? Cuando el líder entra en el juego como el jugador 1, obviamente se posiciona como el aliado más cercano de Gi-hun solo para poder desmantelar sus planes desde adentro. Pero el líder no solo intenta derrotar a Gi-hun, lo estudia, lo pone a prueba, casi lo instruye en el arte del cálculo frío, presionándolo para ver hasta dónde es capaz de llegar. 전 그래도 선생님 믿습니다. 선생님만 괜찮으시면 저 이 게임 같이 하고 싶습니다. Al final de la temporada, Gi-hun ya ha traspasado límites que jamás habría considerado. Está dispuesto a dejar morir a la gente por una ventaja estratégica. Prioriza a las víctimas abstractas del futuro sobre las del presente y empieza a ver a los demás jugadores como recursos prescindibles en lugar de seres humanos. Cuando el líder mata a Jun-bae justo delante de él, Gi-hun queda en la misma situación que In-ho. Ganó los juegos, pero perdió a todos sus seres queridos. Está completamente destrozado, igual que In-ho. Lo más inquietante de esta teoría es lo inevitable que parece. El líder respeta a Gi-hun precisamente porque se ve reflejado en él.
Otro ex ganador que entró con nobles intenciones, pero aprendió que el sistema no cambia. La tercera temporada podría mostrarnos la transformación final de Gi-hun a través de la erosión gradual de todo lo que una vez lo hizo diferente, convirtiéndolo en el próximo líder. Nivel 4. Hyun-Joo morirá en el cuarto juego. Cuando se estrenó la segunda temporada del Juego del Calamar, Hyun-Joo se convirtió rápidamente en uno de los personajes más populares de la serie. Pero como la serie se centra en matar a quienes amamos, muchos creen que Hyun-Joo también enfrentará su destino en la tercera temporada, posiblemente a manos del jugador 333, Myung-gi. La teoría ganó fuerza después de que In Si-hwan, quien interpreta a Myung-gi, revelara en entrevistas que su personaje tomará una decisión muy egoísta en la temporada 3, una tan moralmente reprensible que lo convertirá en un amigo indeseable. Si-hwan describió a Myung-gi como alguien que simplemente toma malas decisiones en lugar de ser inherentemente malvado, pero cuando un actor advierte que su personaje hará algo que hará que el público lo odie, rara vez se trata de un desacuerdo menor. Los materiales promocionales publicados por Netflix sin duda pintan un panorama bastante sangriento. Las imágenes del cuarto juego muestran a Myung-gi cubierto de sangre tras lo que parece ser un enfrentamiento violento. Los trailers muestran a Hyun-Joo en una postura agresiva, aparentemente preparándose para un combate cuerpo a cuerpo con alguien fuera de cámara que lleva un chaleco rojo, que coincide con la asignación del equipo de Myung-gi. El juego parece dividir a los jugadores en equipos rojos y azules mediante una selección aleatoria de bolas. Los miembros del equipo azul probablemente reciben llaves, mientras que los del equipo rojo reciben cuchillos, creando un escenario de cazador contra cazado dentro de un laberinto. Hyun-Joo queda en el equipo azul, Myung-gi en el rojo. Como sabemos, Hyun-Joo es una ex soldado de las fuerzas especiales con un amplio entrenamiento de combate, por lo que sabe cómo desarmar a alguien con un cuchillo. You really know your stuff. Where did you learn all that? I was a sergeant in the Special Forces. Para que Myung-gi la derrote y reclame la llave, el enfrentamiento tendría que ser particularmente brutal o implicar algún tipo de traición que la tome por sorpresa. A lo largo de la segunda temporada, a pesar de ser un estafador de criptomonedas que arruinaba vidas, Myung-gi mostró un fuerte instinto protector hacia su exnovia embarazada, Jung-hee. Su posible disposición a traicionar a Hyun-Joo, a alguien de su alianza y a alguien cercano a Jung-hee representaría un colapso moral total. Quizás Myung-gi justifique quitarle la vida a Hyun-Joo como algo necesario para su propia supervivencia, o quizás para proteger a Jung-hee con alguna lógica retorcida. Pero sea cual sea la excusa que dé, la verdadera razón será una que muchos jugadores también aceptarán. Ante la muerte, se elegirá a sí mismo antes que a un aliado. La verdad detrás del Guardia 11. No-Yul, mejor conocida como la Guardia 11, opera bajo un principio de misericordia singularmente perverso. Cree que su trabajo consiste en brindar a las personas desesperanzadas una muerte pacífica sin sufrimiento prolongado. Pero existe la teoría de que esta semimoralidad esconde algo más complejo y siniestro. A lo largo de la segunda temporada vemos la férrea oposición de No-Yul en la operación de sustracción de órganos dirigida por guardias corruptos. Mientras otros guardias hieren deliberadamente a los concursantes para mantenerlos con vida y poder extraerle los órganos, No-Yul mata a jugadores que aún respiran para evitar que le sustraigan los órganos. Ella considera que esto protege la dignidad de los moribundos. Pero, ¿es eso lo que realmente piensa? En un parque de atracciones donde No-Yul trabajaba como mascota entre juegos, se encuentra con Nam-yeon, cuyo padre, Kyung-seok, lucha por pagar su tratamiento contra el cáncer de sangre. La niña le recuerda a No-Yul a su propia hija, a quien dejó atrás al huir de Corea del Norte 7 años antes. If they all say she's dead, she is. You can't magically bring your kid back to life. Los pacientes de cáncer con sangre a menudo necesitan trasplantes de médula ósea para sobrevivir, y en el mercado negro el precio de la médula ósea puede alcanzar los $1,500, según recientes investigaciones de tráfico de órganos. No-Yul sabe que Yeon-seok participó en los juegos específicamente para pagar las facturas médicas de Na-yeon, pero también sabe que la médula ósea, a diferencia de otros órganos, puede extraerse de donantes vivos con un riesgo inmediato mínimo para el donante.
Así que tal vez la posición moral de Noyul al tráfico de órganos no sea absoluta. Ante la posibilidad de salvar a Na-yeon, Noyul podría verse tentada a ceder en sus principios. En lugar de matar directamente a los concursantes heridos, podría organizar en secreto la extracción de la médula ósea antes de su muerte, sacando el material de las instalaciones a escondidas para ayudar a Na-yeon. Esta es una paradoja moral bastante complicada. Noyul estaría participando en el mismo sistema al que dice oponerse, justificando la extracción de sangre de los moribundos para salvar a los vivos. Incluso podría salvar a Gyeong-seok disparándole sin que él falleciera, facilitando así su escape mientras usa a otros concursantes como fuentes involuntarias de médula ósea. Todo por una niña. La experiencia militar norcoreana de Noyul probablemente le permite comprender los procedimientos quirúrgicos y la logística médica. Su puesto como guardia le da acceso a equipos y redes de transporte, y su conexión con Na-yeon justifica emocionalmente acciones que contradicen directamente sus creencias declaradas sobre la dignidad humana. Se convierte al mismo tiempo en protectora y depredadora, apenas ocultando acciones moralmente comprometedoras que benefician a un solo niño, a expensas de innumerables otros. Todos los guardias son norcoreanos. ¿Y si todos los guardias de rosa enmascarados del juego del calamar compartieran la misma historia, forjados en el sistema militar más duro del planeta? Me refiero, por supuesto, a desertores norcoreanos. Ya sabes, gente con el alma destrozada y circunstancias desesperadas. Por si no lo sabías, Corea del Norte aplica el servicio militar obligatorio más largo del mundo, que puede extenderse hasta 10 años para los hombres. El sistema está diseñado para eliminar cualquier sentido de pensamiento individual. Esto significa que la disciplina que vemos en los guardias rosas es básicamente memoria muscular tras años de obediencia absoluta. Cuando un guardia permanece inmóvil durante horas o ejecuta órdenes sin vacilar, está sacando provecho de un entrenamiento donde cuestionar la autoridad implicaba un castigo severo, como una bala en la cabeza. El entrenamiento con armas se hace evidente al considerar los extensos programas de armas pequeñas de Corea del Norte. Todos los ciudadanos varones aprenden a manejar armas durante su década de servicio, entrenados durante miles de horas en campos de tiro diseñados para crear máquinas de matar de alta precisión. Pero aquí es donde todo se pone más oscuro. Los VIPs no solo se aprovechan de la desesperación de estos individuos aprovechándose de la ley más brutal de Corea del Norte. 3 generaciones de castigo. Si un miembro de la familia comete un delito contra el régimen, 3 generaciones se enfrentan a la cárcel o algo peor. Los VIP lo saben que estos desertores dejaron atrás a sus familias, ahora vulnerables a represalias. Así que imagínate ser Noeul, la guardia desertora norcoreana que mató a su superior antes de huir. Dejó atrás a su hija recién nacida. Ahora los VIP no necesitan amenazarla directamente, solo necesitan recordarle que una llamada podría sellar el destino de su hija. Los soldados norcoreanos ya muestran signos de inestabilidad psicológica al desertar, tras haber sido condicionados para la vigilancia y el control. Los VIP se aprovechan de personas ya destrozadas por el condicionamiento rutinario, quienes comprenden que la desobediencia destruye familias enteras. Lo que significa que todo el proceso del juego consiste en mantener con vida a los seres queridos por el bien de sus familias. La maldición del chamán. A lo largo de la temporada 2, el jugador 44, la chamán coreana Seon-Neon, demuestra un patrón inquietante de maldecir y advertir a los jugadores sobre sus destinos, con sus predicciones manifestándose en formas que sugieren que en realidad puede estar impartiendo algún tipo de justicia kármica. Seon-Neo identifica inmediatamente a Gi-hun como atormentado por una observación que resulta acertada dada su motivación para regresar a los juegos. Tomemos por ejemplo su mirada incómoda hacia Jong-mi. Lanza una maldición específica sobre los miembros del equipo X que la abandonaron, diciéndoles a Hyun-yu, Jong-mi, Jong-sik y Geon-jak que los ha maldecido para verlos morir a todos, uno a uno, de forma dolorosa y brutal. Poco después, la eliminación de Jong-mi se convierte en la primera prueba concreta de la teoría. Muere tal como lo predijo la chamán, violentamente y frente a sus antiguos aliados. Jong-mi es expulsada durante Mingle por Myung-gi, alguien de su propio círculo. Otra traición. Quienes abandonaron a la chamán se ven abandonados a su vez, algo que ella señala con entusiasmo.
Otras teorías sugieren que la muerte de Jeon-sik es inevitable. Probablemente ocurrirá al intentar salvar a su madre, Geun-ja. Sin embargo, dado que la maldición de la chamán se dirige específicamente tanto a la madre como el hijo, predice que morirán dolorosamente frente a ella. Sea como sea, la chamán parece orquestar las muertes mediante intervención sobrenatural. Sus seguidores aumentan tras demostrar su poder, lo que sugiere que otros jugadores reconocen algo genuino en sus habilidades. Incluso el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, ha declarado que considera sus advertencias un adelanto de la tercera temporada. 시즌3의 일종의 예고편 같은 순간이라고 보시면 될 것 같아요. Si tiene o no dones legítimos, te lo dejamos a ti. Nivel 5. El bebé de Kim Jung-hee será el único sobreviviente. Jung-hee, la jugadora 222, dará a luz durante la temporada 3. Parece casi seguro, incluso Netflix lo está insinuando. Pero para algunos es posible que la recién nacida sea la única superviviente cuando todos los demás sean eliminados. De hecho, Hwang Dong-hyuk ha confirmado que el bebé juega un papel muy importante en la temporada 3, no solo para Jung-hee, sino para el destino de todos los que están dentro. Así que obviamente algo va a pasar allí. Pero aquí es donde se complica. La cronología del embarazo de Jung-hee es deliberadamente imprecisa, lo que impide predecir con exactitud cuándo dará a luz. Su embarazo se encontraba en una etapa temprana durante la segunda temporada, lo que le permitió ocultárselo a los demás jugadores, pero lo suficientemente avanzada como para que la anciana Geun-ja detectara las señales de inmediato. 내가 우들 동네에서 받아준 애만 해도 그냥 봄 태나 걸음걸이만 봐도 그냥 보니까 산딸이 다 된 것 같은데. Algunos fans argumentan que tiene al menos 7 meses de embarazo, lo que hace biológicamente plausible que nazca durante los juegos. Otros insisten en que la cronología no es válida, que la anatomía humana no permite una progresión tan rápida. Pero el juego del calamar funciona con su propia lógica cruel. Una de las pruebas más sorprendentes provino del póster del personaje de Jung-hee de la tercera temporada, que muestra un pulpo de fondo. Los fans inmediatamente lo relacionaron con los ciclos reproductivos del pulpo. La hembra muere poco después de dar a luz, dando su vida para proteger sus huevos. El simbolismo sugiere que Jung-hee dará a luz en los juegos sin instalaciones médicas. Como resultado, probablemente morirá por complicaciones, dejando a un recién nacido en el entorno más hostil imaginable. Adelante de la incómoda pregunta, ¿es un niño nacido en los juegos técnicamente un jugador? Si ese nacimiento ocurre, el líder tendrá que enfrentar su propio dilema. In-ho perdió a su esposa embarazada por una enfermedad hepática porque no pudo costear su tratamiento, y su hijo nonato murió con ella. Ahora se enfrenta a otra mujer embarazada en sus juegos, otra posible pérdida de una vida inocente. Algunos creen que intentará salvar al bebé de Jung-hee por culpa, o que estará tan hastiado que lo tratará como una propiedad confiscada como la de otros jugadores. ¿Qué pasará con ese bebé? Es una de las preguntas más grandes e intrigantes de todas. Pero en esta teoría solo queda el bebé, demasiado pequeño para comprender la masacre, demasiado inocente para ser eliminado, demasiado indefenso para escapar. 지금 애를 어떻게 낳아서 키워? 돈이 없는데. 돈 벌어서 빚도 다 갚고 집도 구하고 어차피 아빠 없이 키울 건데 엄마라도 돈이 있어야지. 여기서 도대체 뭘 어떻게 하겠다는 건데? Si siquiera tiene un padre, tenemos que esperar y ver. Nivel 6. La hija de Gi-hun estará en los próximos juegos. Hay muchas maneras de terminar la serie, pero una de las teorías más sorprendentes es que la hija de Gi-hun, Ga Yeon, será forzada a participar en un futuro juego del calamar. Es un final bastante sombrío, posiblemente uno de los más brutales. 여자도 요즘 군대 많이 가는 거. 앞으로 너희들이 살아갈 세상은 하영이 너도 이런 거에 좀 익숙해질 필요가 있어. Los fans han especulado que la organización detrás de los juegos la usarán como arma definitiva contra el hombre que se atrevió a desafiar su sistema. Sabemos que al líder ya ni siquiera le interesa ganar ni perder, solo quiere destrozar por completo a Gi-hun. Ha demostrado su disposición a usar la guerra psicológica contra Gi-hun, matando a su amigo John Bae justo delante de él solo para demostrarlo. La organización, gracias a él, comprende que la mayor debilidad de Gi-hun no es el dolor físico, es ver sufrir a otros por sus decisiones. 영웅놀이는 재밌어 너. 잘 봐. 네 영웅놀이의 결과가 어떤 건지.
Obligar a su hija a participar en los juegos representaría la escalada definitiva de esta estrategia. Si él no hubiera regresado, eso no habría sucedido. Cuando consideramos cómo funciona el sistema, empieza a tener sentido. Los juegos no son aleatorios, sino eventos cuidadosamente orquestados para entretener a los VIP adinerados. La participación del hijo de un ex ganador proporcionaría justo el tipo de drama narrativo que estos espectadores anhelan. El elemento psicológico de obligar a un padre a ver a su hijo sortear desafíos mortales sería irresistible para quienes ven el sufrimiento humano como entretenimiento. Y seamos honestos, es exactamente lo que el programa haría. Gi-hun se ha visto repetidamente en situaciones donde cualquier opción lleva a la muerte. La serie ha demostrado que la organización destaca por crear escenarios donde la victoria moral es imposible, donde salvar a una persona significa condenar a otra. Hay que tomar decisiones, y estas duelen. Si Ga-yeon entra en los juegos, Gi-hun se enfrentaría a su dilema más devastador hasta la fecha. Podría intentar protegerla interfiriendo, pero eso podría empeorar las cosas. Podría intentar detener los juegos por completo, pero sus esfuerzos anteriores solo han resultado en más muertes. O podría simplemente dejar de preocuparse convirtiéndose en el líder. El sistema crearía una situación en la que el amor por su hija se convertiría en un problema insalvable. Sabemos que la organización no tiene límites morales a la hora de explotar los vínculos paternos. Ya han demostrado que utilizan las necesidades médicas de los niños para manipularlos y obligarlos a participar en juegos mortales, por lo que involucrar directamente a un niño en los juegos sería simplemente el siguiente paso lógico en su escalada de control psicológico sobre sus jugadores. La rebelión lleva al dolor, la familia lleva al tormento. Eso es el juego del calamar. Gi-hun jugando ajedrez humano. Hwang Dong-hyuk ha sido bastante claro al afirmar que a diferencia de la primera temporada, los dibujos en la pared del dormitorio no reflejan los partidos que se jugarán en las temporadas 2 y 3. Y parece que dice la verdad. Pero el dibujo del tablero de ajedrez de hecho podría tener un propósito, especialmente cuando se trata del final de la partida. Algunos creen que el patrón de cuadros sugiere que Gi-hun se enfrentará al líder en una partida de ajedrez humano con jugadores vivos que servirán como piezas que morirán al ser capturados. La teoría sugiere que para entonces quedarán 32 jugadores, igualando el número exacto de piezas en un tablero de ajedrez. Sea o no posible después de los juegos del laberinto y la cuerda de saltar, bueno, somos optimistas. Pero la brújula moral de Gi-hun ya ha empezado a dar vueltas descontroladamente en la segunda temporada. Una vez lo arriesgó todo para salvar a desconocidos y ahora elige sacrificar a algunos por el bien común, en una rebelión terriblemente mal calculada. Ocultó deliberadamente las advertencias sobre el ataque planeado por el equipo, sabiendo que sus compañeros X serían sorprendidos y potencialmente eliminados. Esta decisión calculada de usar vidas humanas como herramientas estratégicas demuestra lo lejos que ha llegado por el camino oscuro. Un juego así, bueno, lo destrozaría. El líder pasó toda la segunda temporada manipulando a Gi-hun mientras fingía ser su aliado más cercano, lo que llevó al brutal momento en que In-hon ejecutó a Jong-bae justo delante de Gi-hun. Demostrando su disposición a destruir todo lo que le importa. La traición fue como un medio para un fin, diseñada para impulsar a Gi-hun hacia la mentalidad necesaria para el ajedrez humano, ver a las personas como piezas prescindibles en lugar de seres humanos. Sabemos algunas cosas con certeza. La transformación de Gi-hun refleja la propia historia del líder, quien fue un ganador anterior y se convirtió en supervisor. Las crípticas palabras de la divina durante el juego de Mingle, "Estás aquí por una razón, te atrajo el destino", sugieren que el viaje de Gi-hun siempre ha conducido a este momento, o a algo importante. Su creciente disposición a sacrificar vidas por una ventaja estratégica indica que ya está adoptando la visión del líder, aunque aún no se dé cuenta. Básicamente, no se ve bien para nuestro chico, y una partida de ajedrez humana obligaría a Gi-hun a tomar decisiones inmediatas de vida o muerte sobre 16 jugadores bajo su control. Cada movimiento le exigiría enviar a alguien a su lado mientras calculaba varios pasos por adelantado. La teoría sugiere que Gi-hun no sobrevivirá a este enfrentamiento final sea cual sea, no porque pierda la partida de ajedrez, sino porque finalmente comprenden que se ha convertido al luchar contra el monstruo. Él e In-ho, el líder, no son tan diferentes, dos hombres llevados al límite.
Nivel 7. Los juegos del calamar son globales. Cuando llegaron los VIP en la primera temporada, no creo que nadie esperara que fueran estadounidenses, pero esa simple decisión nos dice mucho sobre estos juegos. No son solo espectadores adinerados de Corea, estos juegos son internacionales. En un momento dado, un VIP menciona casualmente que el concurso en Corea fue el mejor, insinuando la existencia de otros concursos en otros países con otros juegos. Lo que significa que el juego del calamar debe formar parte de un sistema global coordinado, basado en este entretenimiento de alto riesgo. La teoría sugiere que cada nación importante opera su propia versión de estos juegos mortales, todas conectadas a través de una red compartida de élites ultrarricas, una organización estructurada con jerarquías y protocolos claros. Hemos visto que la operación coreana por sí sola requiere una infraestructura masiva, islas privadas, tecnología avanzada, extensas redes clandestinas e innumerables colaboradores que deben ser rastreados en todo momento. Si multiplicamos esto por decenas de países, tenemos una organización que rivaliza con las corporaciones multinacionales en alcance y coordinación. Cada país necesitaría registros financieros detallados, perfiles psicológicos y una selección precisa de poblaciones vulnerables solo para el reclutamiento. Los bancos proporcionan información sobre la deuda, los funcionarios corruptos suprimen las investigaciones y las fuerzas del orden hacen la vista gorda. Se trataría de una explotación sistemática a escala global. Esto significa que todas las apuestas se realizan internacionalmente en todo momento. Los VIP apuestan, comparan el rendimiento en diferentes países y tratan la desesperación humana como datos de mercado. Los juegos de un país se convierten en puntos de referencia frente a los de otro país. Que los juegos coreanos sean considerados los mejores sugiere que de hecho podrían ser los mejores en términos financieros. Obviamente desconocemos cómo funcionan los juegos, pero parece que estas élites se mueven entre países, financiando múltiples operaciones simultáneamente y diversificando sus inversiones en entretenimiento entre diferentes culturas y estilos de juego. La versión de cada nación reflejaría los juegos infantiles locales, las debilidades culturales y las presiones sociales específicas. Pero el modelo de negocio subyacente permanece constante: atormentar a la gente para entretenerse. Dado que se está desarrollando una serie derivada estadounidense, es posible que la tercera temporada siente las bases para estos juegos globales, adaptándose a cada país. Lo que funciona en Corea se adapta a Brasil, lo que falla en Estados Unidos se perfecciona en Japón, y así sucesivamente. Lo único que importa en el mundo del juego del calamar es que la élite se entretenga. El destino de Gi-hun. ¿Gi-hun morirá? Esa es la gran pregunta. Obviamente, muchos creen que la respuesta es inevitablemente sí, sobre todo después del brutal final de la segunda temporada. Cuando el líder ejecuta a Jun-bae justo delante de Gi-hun, no es una muerte más en los juegos, es la ruptura definitiva del último pilar emocional de Gi-hun. El líder eligió específicamente eliminar a la única persona en la que Gi-hun confiaba plenamente, el amigo de la infancia que representaba su último vínculo con la esperanza y la humanidad, y obliga a Gi-hun a observar sujetándolo mientras su amigo se desangra y exhala su último aliento. El trauma crea una ruptura psicológica que altera fundamentalmente la identidad de Gi-hun como persona. Tiene que hacerlo. En este punto de la historia, ¿qué le queda a Gi-hun por perder? Su madre murió durante los primeros juegos, su relación con su hija sigue fracturada, y ahora Jun-bae ha desaparecido junto con muchas otras personas inocentes muertas como resultado de su fallido intento de revolución. Esta es la misma situación que se le presentó al líder, sin familia, sin trabajo, sin propósito. Este aislamiento absoluto crea las condiciones perfectas para que alguien busque la muerte o se vuelva tan imprudente que la muerte lo alcance. Lee Seung-hwan, el actor que interpretó a Jun-bae, vio tres posibilidades para el futuro de Gi-hun: perder toda esperanza, volverse más vengativo o dirigir su venganza hacia los propios jugadores. Pero ninguna de ellas termina bien para Gi-hun. La decisión del líder de mantener con vida a Gi-hun en lugar de matarlo está relacionada con eso. Quiere que Gi-hun viva con la culpa, que cargue con el peso de saber que su rebelión condujo a la muerte de Jun-bae. Quiere destruir a Gi-hun por completo, sabiendo que las personas destrozadas en el universo del juego del calamar tienden a tener finales violentos, ya sean depredadores o presas. Pero, ¿sería su muerte heroica o significativa? Probablemente no. El tráiler de la tercera temporada lo muestra siendo devuelto a los dormitorios en un ataúd, vivo pero simbólicamente muerto.
Esa imagen sugiere que su muerte psicológica ya ha ocurrido y que la muerte física es solo una formalidad. Los juegos finalmente han logrado destruir a la última persona que se atrevió a desafiarlos. Cuando alguien no tiene nada que perder y todo por lo que culparse, la muerte deja de ser una tragedia y se convierte en una conclusión inevitable. Es muy probable que Gi-hun muera, a menos que consiga hacer trampa en el juego. Si sigues ahí sentado con ganas de más videos, siéntete libre de ver este video sobre los accidentes de películas más perturbadores.